Hola, saludos cordiales. Soy Tonatiu Torres y estoy a cargo de los talleres de creación literaria del CIT número 2, Miguel Bernard, y de la Escuela Superior de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional, asignado por la Coordinación de Literatura de la Dirección de Difusión Cultural del IPN. En esta ocasión nos acercaremos muy levemente a la peculiar obra de Inés Arredondo, la narradora y ensayista sinaloense, que, entre muchos otros trabajos, escribió los 3 libros de cuentos La Señal de 1965, Río Subterráneo de 1979 y Los Espejos de 1988. Vamos a atisbar, mejor dicho, las 2 primeras escenas de su cuento La Señal. Como saben, entendemos escena como una historia en miniatura dentro de un cuento. Cada una de las escenas, además de plantear el contexto de los personajes, sus metas y sus conflictos, debe también mostrar un cambio en la valoración de los acontecimientos, o como lo llaman algunos tratadistas, el valor de la escena, que puede ser positivo o negativo. Entenderemos positivo como algo favorecedor para el personaje, y negativo, como ya habrán adivinado, será algo que vaya en contra del personaje. Si la escena empieza siendo positiva, al final de la misma el valor deberá ser negativo, y viceversa. Si la escena comienza siendo negativa, el valor será el contrario al finalizar. Veamos como ejemplo las 2 primeras escenas de La Señal. Recuerden que una escena puede tener muy variadas extensiones. El sol, denso, inmóvil, imponía su presencia. La realidad estaba paralizada bajo su crueldad sin tregua. Flotaba el anuncio de una muerte suspensa, ardiente, sin podredumbre, pero también sin ternura. Eran las 3 de la tarde. Pedro, aplastado, casi vencido, caminaba bajo el sol. Las calles vacías perdían su sentido en el deslumbramiento. El calor seco y terrible como un castigo sin verdugo le cortaba la respiración. Pero no importaba. Dentro de sí hallaba siempre un lugar agudo, helado, mortificante, que era peor que el sol, pero también un refugio, una especie de venganza contra él. Llegó a la placita y se sentó debajo del gran laurel de la India. El silencio hacía un hueco alrededor del pensamiento. Era necesario estirar las piernas, mover un brazo para no prolongar en uno mismo la quietud de las plantas y del aire. Se levantó y dando vuelta alrededor del árbol se quedó mirando la catedral. Siempre había estado ahí, pero solo ahora veía que estaba en otro clima, en un clima fresco que comprendía su aspecto ausente de adolescente que sueña. Lo de adolescente no era difícil descubrirlo. Le venía de la gracia desgarbada de su desproporción. Era demasiado alta y demasiado delgada. Pedro sabía desde niño que ese defecto tenía una historia humilde. Proyectada para tener 3 naves, el dinero apenas había alcanzado para terminar la mayor, y esa pobreza inicial se continuaba fielmente en su carácter limpio de capilla de montaña, de ahí su aire de pinos. Cruzó la calle y entró sin pensar que entraba en una iglesia. No había nadie, solo el sacristán se movía como una sombra en la penumbra del presbiterio. No se oía ningún ruido. Se sentó a mitad de la nave cómodamente mirando los altares, las flores de papel. Pensó en la oración distraída que haría otro, el que se sentaba habitualmente en aquella banca, y hubo un instante en que llegó casi a desear creer así, en el fondo, tibiamente, pero lo suficiente para vivir. El sol entraba por las vidrieras altas, amarillo, suave, y el ambiente era fresco. Se podía estar sin pensar, descansar de sí mismo, de la desesperación y de la esperanza, y se quedó vacío, tranquilo, envuelto en la frescura y mirando al sol apaciguado deslizarse por las vidrieras. Hasta aquí la primera escena. Se nos ha dejado ver que el protagonista, Pedro, tiene una inquietud que lo agobia y que al mismo tiempo lo protege contra la hostilidad que encuentra en el exterior. Busca alivio, un alivio que no puede hallar en la naturaleza, representada por el sol, la tarde, el laurel de la India. Incluso el descanso en ese ambiente representa algo nocivo porque implicaría mimetizarse con el aire y las plantas, sería detener su existencia, dejar de ser. Por eso entra en la catedral. Hay una dicotomía clara entre el exterior hostil, apabullante y doloroso, y el interior de la catedral fresca, acogedora, con luz suave. El deseo de Pedro, nos lo dice la voz narrativa, es encontrar la forma de creer. No sabemos en qué, aunque el contexto sugiere alguna crisis de fe. Su problema es la desesperación, es decir, la pérdida de la esperanza. La realidad es lo que se interpone entre su deseo y la realización de éste. La escena comienza con valor negativo, con Pedro agobiado y desfalleciente, y termina con un valor positivo al encontrar la paz y el descanso. Veamos la segunda escena. Entonces oyó los pasos de alguien que entraba tímida, furtivamente. No se inquietó ni cambió de postura siquiera. Siguió abandonado a su indiferente bienestar hasta que el que había entrado estuvo a su lado y le habló. Al principio, creyó no haber entendido bien y se volvió a mirarlo.
Su rostro estaba tan cerca que pudo ver hasta los poros sudorosos, hasta las arrugas junto a la boca cansada. Era un obrero. Su cara, esa cara que después le pareció que había visto más cerca que ninguna otra, era una cara como hay miles, millones, curtida, ancha, pero también vio los ojos grises y los párpados, casi transparentes, de pestañas cortas, y la mirada, aquella mirada inexpresiva, desnuda. ¿Me permite besarle los pies? La escena comienza con el valor positivo que había cerrado la anterior, con Pedro relajado, con un indiferente bienestar, como dice la voz narrativa. Pedro ha logrado estar tranquilo, aunque sea momentáneamente. La intempestiva llegada del obrero rompe esta serenidad, no solo porque se le acerca y lo aborda, sino por la singularísima petición. La tranquilidad no solo se ha roto, ha estallado estruendosamente con la pregunta petición. La escena cierra entonces con un valor negativo en el sentido de que Pedro es sacudido bruscamente de su molicie con una petición que no puede procesar y que le rompe cualquier esquema. Esto se encadena con la siguiente escena, que seguramente leerán porque desean saber en qué termina el cuento. Por ahora, les digo, como ya se imaginarán, pueden hacer este tipo de análisis con algún cuento, novela o película de su interés. Cada escena deberá tener un cambio para que la trama avance. De no ser así, si no hay un cambio de valor en la escena, es altamente probable que sea inútil, porque no está aportando nada, o bien es posible que el ritmo sea innecesariamente lento al acumular escenas con el mismo valor. Si ustedes escriben, intenten pensar sus cuentos segmentados en estas escenas y que en cada una se vean cambios constantes en el valor. Podrán ganar agilidad y ritmo en sus escritos. Sin más por ahora me despido y recuerden, luchen sin descanso por un mundo con más narrativa. #El Politécnico es cultura.